Nuestra historia comienza en Armada, Michigan, una pequeña localidad a unos 50 kilómetros de Detroit. Aquí, la vida fluía con esa calma predecible que solo los pueblos pequeños conocen. La noticia de un crimen atroz en un lugar tan idílico provocaría no solo indignación, sino también un miedo palpable, pues el responsable seguía en libertad. Era el 24 de julio de 2014 y la tarde de verano no presagiaba el horror que estaba a punto de desatarse. April Millsap, de solo 14 años, era una joven amable, cariñosa y llena de futuro. Como lo hacía habitualmente, salió a dar un paseo con Penny, su perra. Llevaba su teléfono consigo y le había prometido a su madre, Jennifer, que volvería a casa en una hora. Jennifer no le dio importancia al principio, pero el tiempo seguía pasando y April no aparecía. Si el paseo se alargaba, la chica siempre enviaba un mensaje o hacía una llamada para avisar de su retraso. Sin embargo, esta vez, el silencio era absoluto. 30 minutos después de la hora acordada, la preocupación de Jennifer se transformó en una angustia fría. La madre intentó llamarla repetidamente, pero los intentos eran en vano. Las llamadas pasaban directamente al buzón de voz. La ansiedad pronto se convirtió en pánico, lo que llevó a Jennifer a buscar la única vía de comunicación que quedaba. Decidió contactar a Austin, el novio de April, con la esperanza de que él supiera algo. Lo que Austin reveló solo intensificó el terror de Jennifer. A las 18:28 de aquella tarde, había recibido un mensaje de April. En él, había escrito una frase escalofriante, una despedida que rompía la calma de la noche. Parece que casi me secuestran. Tras este mensaje, April no había vuelto a comunicarse. Austin también había intentado llamarla sin éxito. Para Jennifer, la situación era ahora innegablemente grave. Sin dudarlo, marcó el número de emergencia para informar de la desaparición de su única hija. Junto a Austin, se dirigió inmediatamente al sendero donde April acostumbraba pasear con Penny, impulsada por un instinto materno desesperado. El peor de los escenarios estaba por confirmarse. Cuando Jennifer y Austin se dirigían hacia el sendero donde April acostumbraba caminar, impulsados por la desesperación, se encontraron con una escena que les heló la sangre. Al llegar, un oficial de policía les interceptó, dándole a Jennifer una orden clara y urgente. Debía ir inmediatamente a la comisaría. En el sendero ya se estaba llevando a cabo una operación, pero nadie le dio explicaciones sobre lo que había ocurrido. El misterio solo aumentaba la creciente sensación de terror. En la comisaría, Jennifer se vio obligada a esperar 10 agónicas horas, 10 horas de tormento e incertidumbre, donde la falta de información alimentaba las peores pesadillas. Los pensamientos no le daban tregua y la ansiedad era insoportable. Finalmente, incapaz de soportar más la tortura de la espera y sin saber qué esperar, Jennifer regresó a su casa. La mañana siguiente, la terrible verdad irrumpió en su vida con la llegada de un oficial a su puerta. El agente le mostró una fotografía, preguntándole si podía identificar a la persona retratada. En ese instante, Jennifer comprendió la verdad más espantosa. Su hija ya no estaba viva. Mientras ella vivía esas horas de incertidumbre, dos transeúntes que paseaban por el sendero habían notado a Penny, la perra de April. El animal se mostraba inusualmente inquieto, inmóvil y observándolos con atención, como si evaluara si representaban una amenaza o una ayuda. Siguieron su camino, pero al regresar por la misma ruta, la perra seguía allí, exactamente en el mismo lugar. Esta persistencia despertó una profunda alarma en ellos. El sendero era ancho, de aproximadamente 2,5 metros,
y con pavimento de asfalto. A un lado, había una pequeña pendiente de alrededor de 1 metro de profundidad, tras la cual comenzaba una densa vegetación de arbustos y árboles bajos. Los transeúntes se acercaron al borde, justo donde estaba Penny, y miraron hacia abajo. Lo que vieron los paralizó de horror. Entre la maleza yacía el cuerpo de una joven. Era evidente que había sido atacada y golpeada recientemente. Sin perder un instante, llamaron a los servicios de emergencia para reportar el macabro hallazgo. La policía llegó a los pocos minutos e inmediatamente comenzó a asegurar y examinar la zona. El peor de los temores se había confirmado y la calma de Armada se había roto para siempre. El cuerpo de April fue encontrado en un estado que no dejaba dudas sobre la brutalidad del ataque que había sufrido antes de morir. En un acto de deshumanización, su ropa superior estaba subida hasta la cintura y sus pantalones cortos y ropa interior bajados hasta los tobillos. Sus zapatos habían sido quitados y se encontraban cerca. El rostro y el cuello de la joven mostraban múltiples heridas, y su piel conservaba marcas de calzado, lo que indicaba que había sido pisoteada. Tenía el rostro y el cabello cubiertos de sangre. En una de sus manos apretaba hojas, un detalle desgarrador que sugería un intento desesperado de aferrarse a algo, de luchar por su vida hasta el último momento. Poco después de que la policía llegara al lugar, Jennifer, la madre de April, también apareció en el sendero, siguiendo sus instintos. Sin embargo, los investigadores actuaron con rapidez y la hicieron regresar a la comisaría, pues no deseaban revelar detalles de la investigación en la escena del crimen. Para Jennifer, esto solo prolongó el infierno de la ignorancia. Tras el examen inicial, el cuerpo fue enviado para una autopsia forense. Los expertos dictaminaron que April había sufrido un total de 48 lesiones distintas, concentrándose la mayoría de ellas en la cabeza y el cuello. Presentaba numerosos hematomas, abrasiones y daños internos en la zona de la tráquea. Las marcas en su piel confirmaron que había sido brutalmente pateada y luego su cuello había sido pisoteado, ejerciendo una presión intensa y prolongada. La causa de su muerte fue el resultado combinado de un trauma cráneoencefálico y asfixia. Aunque la alteración de su vestimenta podía sugerir un intento de agresión sexual, los forenses no encontraron evidencias claras de este acto. El agresor, probablemente, había planeado algo así, pero por alguna razón no pudo completar su intención. Los especialistas estimaron que el brutal ataque duró no menos de 10 minutos, un tiempo de tortura inimaginable para la joven. En medio de todo este horror, un detalle conmovió a los investigadores y a la comunidad. Penny, la perra de April, se había quedado junto al cuerpo todo el tiempo. La perra vigilaba el lugar, como si custodiara a su dueña, convirtiéndose en el único testigo silencioso de la tragedia. La gente de Armada, consternada, no tardó en mostrar su apoyo. En señal de duelo y solidaridad, comenzaron a colgar cintas de color rosa, el color favorito de April, por todo el pueblo. Un gesto que conmovió profundamente a Jennifer, quien agradeció el apoyo incondicional de la comunidad en ese doloroso trance. El inicio de la investigación se centró, como es habitual, en el círculo íntimo de April. La policía examinó con lupa a las personas más cercanas a la joven. Después de las primeras indagaciones, los padres de April fueron rápidamente descartados de la lista de posibles sospechosos. A continuación, los detectives se enfocaron en Austin, el novio de April, y en su amigo Alex,
quien había colaborado en la búsqueda la noche de la tragedia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron que, en el momento en que se produjo el violento ataque, ambos jóvenes se encontraban en otro lugar. Con esta evidencia, también fueron excluidos de la lista de posibles implicados. En este punto, los investigadores llegaron a una conclusión crucial que cambió el rumbo de la pesquisa. Nadie del entorno cercano de April tenía motivos, y el comportamiento de sus allegados no levantaba sospechas. Esto solo podía significar una cosa: el atacante era un completo desconocido para la víctima. Lo más probable era que el crimen hubiese sido un acto impulsivo, con April elegida al azar como una víctima circunstancial. Para poder avanzar, la policía entendió que necesitaba la colaboración de la ciudadanía. Se habilitó una línea de atención directa para que los residentes de Armada pudieran aportar cualquier información, por pequeña que fuera, que ayudara a identificar al agresor. Armada, un lugar tranquilo, estaba ahora paralizado por el miedo. La idea de que un agresor desconocido hubiera atacado a una joven a plena luz del día, en un sendero muy concurrido, generó no solo indignación, sino un temor generalizado. Nadie se sentía seguro mientras el criminal estuviera libre. Una vez que la línea de denuncia se activó, la policía comenzó a recibir datos de gran relevancia. Varios testigos reportaron haber visto a April en el sendero esa tarde, y lo más importante, junto a ella, había un hombre desconocido conduciendo una motocicleta. El enfoque de la investigación estaba a punto de estrecharse. Las llamadas a la línea de ayuda resultaron ser el punto de inflexión que la investigación necesitaba. Varios testigos se presentaron y sus relatos coincidían. La tarde de la tragedia, April había sido vista en el sendero en compañía de un hombre que conducía una motocicleta. Una de las testigos, una mujer que paseaba en bicicleta con su esposo, relató su encuentro. Vio a April paseando a Penny. La joven sonrió y saludó, pero a la mujer su sonrisa le pareció forzada, como si April se sintiera incómoda. Inmediatamente después, los ciclistas notaron al hombre en la motocicleta que seguía a April. El hombre parecía tener entre 30 y 40 años. Lo que resultaba extraño era que no llevaba casco, y su expresión facial era descrita como sombría o de mal humor. Cuando la testigo lo saludó, él bajó la mirada y siguió de largo sin responder. A ella le inquietó la cercanía entre April y el motociclista, llegando a pensar que podría ser alguien que April conocía, tal vez un amigo mayor o su padrastro. Otros testigos ofrecieron historias similares, confirmando haber visto a April y detrás de ella al hombre en la motocicleta. Incluso hubo quien lo vio abandonar el área más tarde, pero esta vez llevaba un casco negro. No obstante, a través del visor oscuro se podía percibir su mirada, aguda y llena de malicia. Una pregunta clave surgió de inmediato para los investigadores. ¿Qué hacía un motociclista en ese sendero? El lugar estaba destinado exclusivamente para paseos a pie y en bicicleta, lo que hacía su presencia inherentemente sospechosa. La policía continuó inspeccionando la escena del crimen en busca de pruebas, pero el teléfono móvil de April no se encontraba junto a su cuerpo. Tras recibir los testimonios sobre el motociclista, la zona de búsqueda se amplió. Poco después, se lograron encontrar varias de sus pertenencias personales, incluido el teléfono, un hallazgo que proporcionaría a la investigación una pista tecnológica crucial. El dispositivo contenía datos que pronto revelarían los últimos y aterradores momentos de April. El hallazgo del teléfono de April proporcionó a los investigadores
una herramienta inesperada y vital: la tecnología de la propia víctima. April tenía instalada una aplicación de fitness o entrenamiento que registraba cada uno de sus movimientos. Gracias a esta función, los detectives pudieron reconstruir detalladamente su ruta y su velocidad durante los minutos previos al brutal asalto. Los datos revelaron que April había salido de su casa alrededor de las 17:30 y se había dirigido hacia el sendero, manteniendo una velocidad constante de unos 6 km/h. Había llegado hasta un punto determinado de la ruta y se dio la vuelta, con la intención de regresar a casa. Sin embargo, en un momento crucial, sus movimientos se volvieron erráticos. El trazado en el mapa se mostraba en zigzag, sugiriendo un intento de evasión o huida. A las 18:28, el teléfono registró el momento exacto en que April envió a su novio el mensaje en el que advertía que casi era secuestrada. Inmediatamente después, a las 18:31, 18:32 y 18:33, el dispositivo registró movimientos bruscos. En esos instantes, April realizó 3 llamadas a un número desconocido por su familia. Ni la policía pudo identificar a quién pertenecía ese número, y hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio a quién intentaba contactar desesperadamente. Lo que sí se confirmó es que estas llamadas se hicieron precisamente en la zona donde más tarde se encontró su cuerpo. El teléfono permaneció en ese lugar durante 15 minutos. Después de este lapso de tiempo, el dispositivo comenzó a moverse bruscamente a una velocidad de unos 35 km/h, abandonando el área del sendero. Poco después, fue encontrado en otro lugar, a una distancia considerable del sitio del ataque. Al analizar estos datos, los investigadores concluyeron que April probablemente notó que estaba siendo perseguida, lo que explicaría su ruta caótica. Creyó que el peligro había pasado cuando envió el mensaje a su novio, pero luego se encontró de nuevo con su atacante, quien la alcanzó demasiado rápido. En ese momento, ella intentó desesperadamente pedir ayuda a través de esas 3 llamadas misteriosas. La evidencia tecnológica, combinada con los testimonios de los testigos sobre el hombre en la motocicleta, que se movía a pie y luego aceleró bruscamente, apuntaba a un sospechoso. La conexión entre el motociclista y el crimen era ya una posibilidad muy fuerte, con la creciente sospecha de que el motociclista estaba directamente involucrado. La policía lanzó una operación a gran escala en los barrios circundantes. Los agentes revisaban meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad y entrevistaban a los residentes con la esperanza de encontrar cualquier detalle que pudiera ser la pieza faltante del puzzle. En una de las grabaciones de seguridad de un barrio, se logró capturar un momento crucial. Una motocicleta pasó a gran velocidad aproximadamente entre las 18:30 y las 18:40 del 24 de julio. Tras revisar la secuencia, los investigadores confirmaron que se trataba de la misma motocicleta descrita por los testigos. Estos datos permitieron acotar el área de búsqueda y no tardaron en dar con una motocicleta de colores azul, blanco y negro, que coincidía plenamente con las descripciones de los testigos, estacionada en el patio de una casa. La policía identificó al propietario del vehículo, James Van Callis, un hombre de 34 años. Van Callis vivía en esa residencia con su novia y otros familiares. Cuando los oficiales lo interrogaron por primera vez sobre su paradero la tarde del 24 de julio, Van Callis proporcionó una versión de los hechos. Dijo que había salido de su casa entre las 17:00 y las 17:30. Afirmó haber ido a ver a su hermano en Armada, pasado allí un tiempo, parado para cargar gasolina, detenido en un café y luego regresado a casa de su hermano. Van Callis
Incluso detalló su vestimenta: un casco negro, una sudadera con capucha, pantalones de camuflaje y zapatillas casuis. Durante esta primera conversación, se mostró tranquilo, educado y cooperativo. Al día siguiente, fue llamado para otra entrevista y repitió la misma coartada. Sin embargo, cuando se le pidió que se presentara en la comisaría para dar una declaración oficial por escrito, aceptó, pero nunca apareció. A la mañana siguiente, un oficial lo llamó para confirmar si tenía intenciones de presentarse. En ese momento, el comportamiento de James Van Callis cambió drásticamente. Comenzó a gritar, acusando a la policía de formular cargos injustos, y se negó rotundamente a firmar cualquier cosa. Dijo que ya habían hablado con mucha gente y confiscado sus teléfonos, y que no quería que eso le sucediera a él. Su cambio abrupto de actitud no hizo más que reforzar las sospechas de los investigadores. Tras la negativa de James Van Callis a cooperar, la policía centró su atención en su entorno, comenzando por interrogar a su novia de 9 años, Crystal. El simple hecho de que la citaran a declarar probablemente provocó pánico en James. Crystal fue interrogada varias veces por los investigadores. Sin embargo, no reveló inmediatamente todo lo que sabía. Fueron necesarias varias sesiones antes de que compartiera detalles cruciales. Ella recordó que James había salido de casa alrededor de las 16:35, diciendo que iba a ver a su hermano para conseguir dinero. En ese momento, vestía una camiseta blanca con logotipos de equipos de fútbol, pantalones grises de camuflaje, una sudadera con capucha y zapatillas Nike Jordans, y llevaba una mochila. Regresó a casa cerca de las 20:30, cuando ya estaba anocheciendo, y se acostaron. Pero Crystal se despertó en mitad de la noche y presenció una escena extraña. James estaba limpiando meticulosamente sus zapatillas con un calcetín y un desinfectante de manos. Este acto la sorprendió, ya que según ella, él nunca solía limpiar su calzado. Cuando le preguntó qué hacía, James le respondió que intentaba quitarles aceite. Después, regresó a la cama, pero antes de acostarse, le dijo algo inquietante. Había cometido un error, y ahora necesitaba que ella permaneciera a su lado, pasara lo que pasara. No especificó cuál fue el error, pero su conducta era sumamente inusual. Se mostró demasiado cariñoso, como si estuviera tratando de ocultar un sentimiento de culpa. Al día siguiente, Crystal decidió lavar la ropa de James. Fue entonces cuando descubrió en el bolsillo de su sudadera un mechón de pelo apelmazado y mezclado con hierba. Ella retiró el hallazgo y lo colocó sobre el lavabo antes de meter la sudadera en la lavadora. Sin embargo, al regresar para terminar de limpiar, se dio cuenta de que no solo el extraño mechón de pelo había desaparecido, sino también la propia sudadera, las zapatillas Nike blancas y una caja que contenía documentos importantes. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Esta información incrementó enormemente las sospechas de los investigadores. La ruta de James coincidía con los movimientos de April. Su aspecto y motocicleta coincidían con las descripciones de los testigos, y su comportamiento errático y su intento de deshacerse de la evidencia en medio de la noche añadían capas de culpabilidad. Con la información proporcionada por Crystal y el cambio de comportamiento de James Van Callis, la policía obtuvo una orden de allanamiento. Las búsquedas en la propiedad de Van Callis ofrecieron detalles escalofriantes que, si bien no eran pruebas directas de ADN, pintaban un retrato de culpabilidad basado en el comportamiento y las intenciones. Los investigadores examinaron el teléfono y el ordenador de James Van Callis.
Los resultados revelaron un patrón inquietante. James había estado buscando en Internet información sobre crímenes, lo que no era inusual para alguien que seguía casos de true crime. Sin embargo, también había realizado búsquedas específicas sobre cómo lidiar con el rechazo. Este detalle psicológico sugería una posible frustración o un desequilibrio emocional que pudo haber sido el catalizador de la agresión. Los expertos forenses de la conducta sugirieron que pudo haber intentado interactuar con April, sintiéndose rechazado, lo que desencadenó su violenta reacción. La evidencia más contundente, no obstante, provino de la escena del crimen. En el lugar del ataque, los investigadores habían encontrado varias huellas de calzado dejadas por el agresor al pisotear a April. La policía confiscó la motocicleta de James Van Callis para examinarla en busca de cualquier prueba, y también su coche. En el coche se encontró una bota de trabajo. Se tomaron muestras de la suela de esa bota. Al comparar las huellas de las zapatillas que quedaron en el cuerpo de April con las de la bota de James, los resultados fueron concluyentes. Las marcas de la suela coincidían con el patrón de la bota confiscada. Era una prueba circunstancial, sí, pero sumamente poderosa. La bota de Van Callis era compatible con la herramienta utilizada para infligir las lesiones más graves a la víctima. En este punto, la policía tenía un caso sólido, aunque construido casi enteramente sobre pruebas indirectas. El testimonio de su novia, que confirmó el intento de limpiar evidencias, los extraños patrones de búsqueda en Internet, la coincidencia de su ruta con la de April y el hallazgo tecnológico del teléfono, y, crucialmente, la coincidencia de las huellas de calzado. Aunque el arma mortal, la sudadera y las zapatillas limpiadas por Van Callis se había perdido, la suela de la bota encontrada en su coche servía como un indicio forense que lo situaba firmemente en la escena del crimen. El caso contra James Van Callis era inusual. No había una confesión directa, ni evidencia de ADN, ni un arma homicida recuperada que lo vinculara directamente con April. Sin embargo, la fiscalía presentó una telaraña de pruebas circunstanciales tan densa que se volvió ineludible. Cada hilo, el testimonio de Crystal, la trayectoria del teléfono de April, la sospechosa limpieza de las zapatillas, las búsquedas en Internet y la crucial coincidencia de la suela de la bota, reforzaba la culpabilidad de James. El juicio fue un evento que paralizó a la pequeña armada. La defensa argumentó que la policía había armado el caso contra un chivo expiatorio, que las pruebas eran débiles y que el jurado no podía condenar a un hombre a cadena perpetua basándose en suposiciones. Pero el trabajo de la fiscalía fue impecable. Consiguieron demostrar que la suma de todos los hechos, aunque indirectos, apuntaba de manera consistente y singular hacia James Van Callis. No era solo que la moto coincidiera, sino que la trayectoria del teléfono de April la vinculaba al motociclista, y el comportamiento de James después del crimen, la limpieza nocturna, la desaparición de la ropa y el pelo, era el de alguien con algo que ocultar, alguien consumido por la culpa. Tras un largo y arduo proceso, el jurado se retiró a deliberar. Cuando regresaron a la sala, la tensión era palpable. El veredicto fue culpable. James Van Callis fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia de sentencia, Jennifer, la madre de April, pudo finalmente dirigirse a él, canalizando 10 horas de incertidumbre y años de dolor en palabras llenas de rabia, desesperación y amor por su hija. Expresó su desprecio y odio, deseándole que las paredes de su celda
fueran su único entorno y que el peso de su crimen lo atormentara noche y día. Lo llamó ladrón, no solo por haber arrebatado la vida de April, sino por haberle robado toda su propia vida, un futuro lleno de amor y bondad. Mientras James era escoltado fuera de la sala, su familia, incapaz de aceptar el resultado, gritó palabras de apoyo, afirmando que lo amaban y que había sido incriminado. Su madre prometió luchar por su liberación. James apeló la sentencia, argumentando que las pruebas circunstanciales eran insuficientes para un castigo tan severo. Sin embargo, el Tribunal de Apelación revisó el caso y confirmó que la evidencia, aunque indirecta, era abrumadora en su conjunto y suficiente para sostener el veredicto de culpabilidad. James Van Callis cumple actualmente su condena. Este caso se convirtió en un sombrío recordatorio para Armada de que, incluso en los lugares más seguros, la maldad puede acechar en cualquier sendero tranquilo, pero también es una historia sobre la tenacidad de la justicia y cómo las pistas más pequeñas, reunidas con diligencia, pueden arrojar luz sobre las tinieblas y ofrecer una medida de paz a quienes sobreviven a la tragedia.